Maduro le planta cara al viejo y decadente imperialismo británico, el Reino Unido. El otrora orgulloso imperio reducido hoy a segundón de Washington debió soportar la descarga del gobierno de Caracas en defensa de la voluntad de su pueblo expresada en las urnas. Y es que las recientes megaelecciones en las que los venezolanos renovaron sus autoridades regionales y locales fueron atacadas por Londres, cuyo gobierno expresó sin argumentos su desconfianza en la transparencia de un resultado que le dio de nuevo al socialismo una victoria contundente pese al robo del oro venezolano que ha fomentado el premier Boris Johnson. Pero, ¿por qué estas megaelecciones ponen en aprietos los planes del Reino Unido? Detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Maduro denuncia nueva agresión de Londres, no conforme con negar al gobierno legítimo de Venezuela el acceso al oro secuestrado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Boris Johnson carga contra las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre, en las que se evidenció que el socialismo sigue siendo la principal fuerza política del país. Reino Unido se sumó al grupo de países acaudillados por Washington, que condenaron el reciente proceso electoral en un nuevo intento por desviar la atención del reclamo que adelanta la administración de Nicolás Maduro a través del Banco Central de Venezuela en la Corte Suprema de Reino Unido por la administración del oro venezolano. Denunciar el triunfo abrumador del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela no es precisamente una de las mayores preocupaciones de Londres, cuyo gobierno busca desesperadamente tapar el robo de 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en $1.000 millones, que corren el riesgo de quedar bajo el control del Banco de Inglaterra. El gobierno de Venezuela no ha dudado en denunciar la nueva estrategia de Londres instrumentalizada a través de su Cancillería en un escueto comunicado, con el que el Reino Unido pretende erigirse como custodio de los intereses del pueblo venezolano, al que irónicamente ha saqueado. El primero en pronunciarse ha sido el portavoz de la Cancillería venezolana, Félix Plasencia, y lo ha hecho a través de un comunicado en el que denuncia la sistemática política de agresión de Londres en contra de la República Bolivariana de Venezuela, sus autoridades legítimamente electas y su institucionalidad. El jefe de la diplomacia venezolana deploró la posición asumida por el Reino Unido, que a juicio del funcionario responde a la política injerencista trazada por Washington en Sudamérica y que ha sido ratificada por el secretario de Estado Antony Blinken en el caso de Venezuela. El gobierno de Caracas emplazó a Londres a dejar atrás las prácticas coloniales que han caracterizado su errática política exterior en la región, por lo que exigió al gobierno de Boris Johnson corregir su posición con respecto al proceso electoral venezolano, que no es más que una clara muestra de la política hostil del Reino Unido. Venezuela hizo un llamado al Reino Unido a respetar la voluntad del pueblo venezolano, que el pasado 21 de noviembre se expresó libremente en las urnas electorales para elegir a sus autoridades regionales y municipales en un proceso que Washington y sus aliados están decididos a invisibilizar. Ahora bien, ¿por qué Reino Unido arremete en contra de las megaelecciones venezolanas? La postura asumida por Londres responde a la política injerencista dictada por la administración de Joe Biden, que amenazó con aumentar la presión contra el gobierno de Venezuela. El secretario de Estado Antony Blinken afirmó el pasado 22 de noviembre que Washington continuará trabajando con sus socios venezolanos e internacionales para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a celebrar unas elecciones libres. Pese a que las regionales y municipales del 21 de noviembre fueron las primeras elecciones en 4 años en las que participaron la mayoría de las agrupaciones de oposición, Washington insiste en señalar que los resultados no reflejan la voluntad del pueblo. Antony Blinken aseguró que los venezolanos fueron privados de su derecho a participar en un proceso electoral justo,
Una afirmación que claramente se contradice con lo dicho por los observadores de entes internacionales, entre ellos Naciones Unidas y la Unión Europea. En ese sentido, las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se producen a escasos días del pronunciamiento del secretario de Estado de Joe Biden, por lo que no es de extrañar que el gobierno británico haya recurrido a la descalificación del proceso electoral venezolano. En el comunicado, la Cancillería británica ha dicho que las condiciones en las que se desarrollaron las elecciones regionales estuvieron muy por debajo de los estándares requeridos, una afirmación que ha sido refutada por Caracas con pruebas fehacientes. Londres denunció la supuesta persecución de candidatos de opositores previo a la contienda electoral y, no conforme con esto, acusó al gobierno de Maduro de ventajismo político y de hacer uso indebido de los recursos públicos en la campaña electoral a favor del partido oficialista. Reino Unido también apuntó sus dardos contra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, institución a la que acusó de intervenir de manera inapropiada en el proceso electoral para limitar la participación de las organizaciones políticas de oposición. Contrario a la posición asumida por Washington y Londres, la misión de observación de la Unión Europea afirmó que mejoraron las condiciones electorales en comparación con las 3 elecciones nacionales anteriores, aunque señaló que aún persisten algunas deficiencias estructurales. En una rueda de prensa desde Caracas, la jefa de la misión de observación de la Unión Europea, Isabel Santos, valoró como positivo el hecho de que los partidos de oposición pudieron participar con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática anteriormente suspendida. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre contaron con la observación de varios entes internacionales, como Naciones Unidas, la Unión Europea y el Centro Carter, resultado de una inédita renovación del poder electoral en busca de mayor equidad. Los comicios contaron con el retorno de la oposición a las papeletas electorales, desde que en el 2018 sus dirigentes decidieron no participar en las votaciones por la supuesta falta de garantías electorales, lo que condujo a la pérdida de espacio político. De las 23 gobernaciones en disputa, el Partido Socialista Unido de Venezuela se impuso en 20, mientras que los partidos de oposición ganaron en 3 estados, según información divulgada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. En lo que se refieren a las 334 alcaldías en juego, el pasado 21 de noviembre, el oficialismo ganó en 204, la oposición en 59 y los movimientos independientes, la mayoría de los cuales se califican como antigobierno, se impusieron en 71 municipios. Desde la óptica del presidente Nicolás Maduro, las elecciones regionales y municipales han sido todo un éxito, demostrando la solidez del sistema electoral venezolano. Venezuela defiende la legitimidad de sus elecciones y lamenta los infortunados pronunciamientos surgidos en torno a este evento. El líder de la Revolución Bolivariana ha criticado el accionar del gobierno supremacista del demócrata Joe Biden, que tiene como único objetivo mantener la agenda de agresión en contra de Venezuela, su democracia, sus instituciones y su pueblo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.